Dios les bendiga, mis hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo día, un nuevo tema que queremos tratar el día de hoy, y seguimos con los temas relacionados con el matrimonio. Estamos nuevamente con el cuerpo pastoral. Bienvenido, Pastor Víctor, qué gusto poder compartir con usted. Gracias, Pastor, gracias por esta nueva oportunidad, y es una bendición para mí y para todos, pienso yo, el estar reunidos nuevamente a topar estos temas que han sido de mucha bendición para nuestros hogares y los hogares que nos están mirando. Qué bueno, qué bueno. Nelly, bienvenida. Gracias, bienvenidos también ustedes y a cada una de las personas que nos están acompañando. Gracias a Dios hemos podido continuar con estos tiempos de conversatorio, y el día de hoy, bueno, como ustedes ven, ya estamos juntos, claro, guardando cierta distancia, pero podemos estar aquí en el templo para reflexionar sobre nuestras conversaciones alrededor de la Biblia. Juntos pero no revueltos, hay que decir antiguamente. Aquí estamos pues y anhelamos poder seguir bendiciendo y poder seguir fortaleciendo a los matrimonios de nuestra iglesia, y obviamente a todos los matrimonios que necesiten de ese apoyo, de ese respaldo. Los videos que estuvimos compartiendo en anteriores ocasiones han sido de bendición. Han llegado algunos mensajes de gratitud por estos mensajes, y eso nos motiva a poder seguir adelante con los temas que vienen ahora. ¿Cuál es el tema que nos toca, Nelly? Bueno, el tema que tenemos hoy es consejos para la administración financiera. Y creo que es un tema bastante importante, dado que estamos en un momento un poco complicado en el tema económico. Hay muchas personas que han estado pasando por dificultades en cuanto a el manejo de finanzas. Y bueno, creo que es un tema que nunca está de más, ¿no? Cómo administramos nuestro dinero, tal vez qué dice la Biblia al respecto. Son temas que nos interesan mucho, y bueno, hoy queremos aprovechar para tratar este tema. Un tema de entonces la administración financiera en el hogar. ¿Qué le parece ese tema, Pastor Víctor? Wow, es algo que siempre hemos estado aprendiendo normalmente. Ahora mucho más cuando la palabra nos enseña cómo administrar. Una persona me preguntaba, pero yo no encuentro en la Biblia cómo administrar el dinero bíblicamente. Sí lo hay, muchos pasajes bíblicos nos enseñan, y algo que estuvimos preparando en esta semana es el tema de cómo servir al Señor. Y había un tema que decía de que si no sabes planificar para hacer tu torre, si no planificas para ir a la guerra, algo así, entonces ahí nos está dando un ejemplo de que debemos primero planificar hasta en nuestra economía para poder hacer las cosas bíblicamente. Así es, la palabra está llena de comentarios sobre el tema económico. El problema es que a veces nosotros espiritualizamos demasiado, y donde el texto bíblico nos da una buena lección, nosotros vemos solamente espíritus. Así que hoy vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la administración financiera? Existe, bueno, nos decía el Pastor Víctor, hay personas que dicen la Biblia no habla sobre el tema. Seguramente lo que no encontramos es algo bajo ese título, ¿no? Y parece que tenemos un poco dispersa algunas ideas sobre el tema de cómo manejar las finanzas, pero tal vez encontrando algunos textos puntuales o algunos consejos puntuales, ¿qué nos diría la Biblia sobre el tema? Bueno, lo que nosotros podemos encontrar en el texto bíblico, como dice Nelly, pues justamente no es una norma, una especie de puntos a seguir para poder llevar una buena administración, pero sí encontramos algunos principios de nuestro estilo de vida que nos pueden ayudar a desarrollar mejor nuestras finanzas. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de cómo conseguir nuestro dinero, la palabra del Señor nos niega rotundamente robar, por ejemplo. Es un principio financiero. No puedo yo meterme en ningún negocio donde yo vea que va a haber algo que es turbio, algo que es inmoral, algo que no es justo. En ese sentido la palabra me da ese principio. ¿Cuál es la manera prioritaria que el texto bíblico me plantea para poder yo ganar mis recursos? El trabajo. Y esto es algo que tal vez para muchos no sea muy, ¿qué decir?, les sorprenda en cierto modo, porque a veces pensamos que una cosa es mi vida en el trabajo, otra cosa es mi vida con el Señor, pero la verdad es que el texto bíblico me habla bastante del trabajo. El trabajo es una manera en la cual yo puedo bendecir a Dios. De hecho, había una palabra entre los hebreos que significaba trabajo, pero que también significaba adoración, y donde yo me puedo dar cuenta de que para los israelitas, para los judíos, el tema del trabajo era una manera de adoración a Dios, y por medio del trabajo yo estoy ganando mis recursos.
El que quiere ganar dinero de manera fácil está yéndose en contra de lo que son los principios bíblicos. La manera para poder ganar dinero bíblicamente es trabajando. ¿Cómo empezó la creación? No es que Dios simplemente se dio unas vacaciones. El texto bíblico nos muestra a Dios trabajando. Jesucristo, cuando está hablando con algunos de los judíos, ¿qué les dice? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El tema del trabajo es fundamental para la administración de nuestros recursos. Un texto que hoy de hecho quiero comentarles con ustedes está en Efesios capítulo 4, verso 28, que dice así: el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces el trabajo es prioritario para el tema de la administración financiera. Y eso a veces se contradice con algunas doctrinas que están últimamente de moda, ¿no? Como este tema de la prosperidad, donde te venden la idea de que si tú estás, no sé, dando a Dios cierto dinero o dando a una iglesia o a una persona específica, entonces vas a tener bendición. No va tanto por ahí, no por lo que nos dice el texto bíblico, más bien es algo más sencillo que es como sentido común, ¿cierto? El trabajo, no es una cuestión mágica, no es una cuestión de tratar de moverle el brazo a Dios por medio de que, bueno, si yo te doy, entonces tú me das. De hecho, yo escuché una frase, no sé si habrá escuchado, Pastor Víctor, una frase que algún predicador decía, que nosotros tenemos que meterle la mano al bolsillo de Dios para sacar las bendiciones. Y eso no está en ninguna parte de la Biblia. Lastimosamente la gente ha comenzado a espiritualizar lo que es la pereza, y ahí sí que estamos mal. No sé. Así es. Y justamente yo estaba revisando, el libro de Proverbios es clave prácticamente en la economía cuando está hablando y nos da consejos de qué es lo que no debemos hacer. Entonces, cuando nosotros vemos en Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 6, habla sobre la advertencia contra la pereza y la mentira. Algo que nos enseña es que no debemos, incluso nosotros en nuestra economía, ser personas que prestan dinero. Entonces, cuando dice aquí, permítame leerle el versículo 1 hasta el 3. Hijo mío, si sales fiador por tu amigo y empeñas tu palabra en favor de un extraño, te has enredado con tus propias palabras, eres cautivo de tus propias promesas. Hijo mío, has caído en manos de tu prójimo, para librarte tienes que hacer lo siguiente: ve a hablar con tu prójimo y humíllate ante él. Prácticamente nos está diciendo, yo lo veo así, nos está diciendo no a los préstamos, no a las riquezas ilícitas. Y la palabra del Señor es muy clara cuando dice que no debemos hacer préstamos y no salir fiadores, porque ahí nos ataríamos a las demás personas. No podemos, como dice la pregunta que la formuló mi hermana Nelly, no debemos hacerlo esto por obediencia al Señor. Y más que todo por experiencias que se ha dado en la vida de otras personas, que cuando uno sale de que presta, toca estar yendo a mendigar que le devuelvan su dinero. Entonces, lo que vamos viendo, que nos comenta el Pastor Víctor, es que en el texto bíblico hay una recomendación bastante fuerte sobre el tema de los préstamos. Debemos ser muy cautelosos con respecto de este tema de los préstamos. Por un lado, no prestar a otras personas. La verdad es que cuando nosotros comenzamos a prestar tenemos un gran problema, que a veces suele darse de la siguiente manera: pierdo la plata y pierdo la amistad. Así es. Entonces debo tener cuidado también con este tema de prestar a otras personas. Ser prudente más que nada, yo diría, porque el texto de Proverbios nos da muchos consejos muy sabios que nosotros debemos tomar. Y por el otro lado, en cambio, el tema de pedir prestado. ¿Qué pasa con eso? La verdad es que nosotros, yo les suelo decir siempre una especie como de categoría. Si vas a pedir prestado, vas al banco a pedir prestado, que no sea para comprarte una televisión, que no sea para comprarte un pasaje para unos viajes, que no sea para, ¿qué más puede ser? Para unas comidas, para ese tipo de cosas, para una fiesta, para ese tipo de cosas. Un préstamo, la verdad es que es realmente el peor error que podemos cometer. Pero si tú vas a solicitar un préstamo para mejorar tu empresa, si vas a solicitar un préstamo para, para una vivienda, primero que es importante que puedas solicitar, pero en segundo lugar es que va a ser de ayuda. Si es que yo veo que tengo los recursos para poder
pagar, pues en ese sentido pues puedo yo hacer el préstamo. El texto de Proverbios en este sentido es bastante importante porque nos muestra un gran consejo de la palabra del Señor. Pero también nosotros encontramos en otros textos donde nos dice Dios, si vas a prestar a tu hermano, que no le cobres en usura, dice el texto. Entonces, justamente nos está hablando de esta situación de posibles préstamos. Pero o sea, que endeudarse no necesariamente es un pecado. Endeudarse no es pecado, pero el Señor nos aconseja que no lo hagamos. Ya. Notemos esa diferencia, ¿no? Hay cosas que Dios nos aconseja, pero que no necesariamente es un pecado. Por dar un ejemplo, ¿no? Dios nos podría estar aconsejando no se enojen, pero si se enojen, no pequen. Entonces hay un consejo en la palabra sobre el tema de la ira, pero no es que sea prohibido enojarse. Lo que está prohibido es que cuando estoy enojado vaya a pecar. En el tema de los préstamos, uno tiene que ser muy sabio. Yo ser prestador de otra persona, debo ser muy cauteloso sobre ese tema. Y por el otro lado, yo pedir prestado, también debo ser cauteloso. Si yo voy al banco y pido un préstamo, pero no tengo los recursos para poder pagar, ahí tengo un gran lío. ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano tendré que, no sé, tal vez vender alguna cosa, algún caso incluso hasta la casa tendré que vender para poder pagar los préstamos. ¿Por qué? Porque me metí en un préstamo sin ver si tengo los recursos para pagar. Algunos suelen hacer la siguiente estrategia mental, que la verdad es un gran error que cometen. Dicen, a ver, voy a pedir prestado y creo que me va a llegar una platita de aquí a un par de meses, con eso creo que sí voy a alcanzar, y comienzan a especular, pero no saben si tendrán o no tendrán. Cuando llega el acreedor no dice, es que no tiene, no se preocupe, volvemos el próximo mes. Si no tiene ese momento, se le llevan lo que haya tenido. Entonces, uno tiene que ser muy prudente en los préstamos. Hay una norma que dicen los estudiosos de la economía, que me parece muy adecuada. Nunca te endeudes más del 40% de lo que ganas. Es decir, si ganas unos $100, hasta $40 de tu sueldo puede irse en deudas. Es decir, tú preguntas, necesito un préstamo que me presten $1,000, ¿a cuántos meses? A tantos meses. ¿Cuánto me sale? 40 mensual. Entonces me alcanza. ¿Cuánto necesita? $1,000. ¿Cuánto le sale? Me sale a $60 mensuales. No te comprometas con eso. ¿Por qué razón? Porque tú piensas que sí te va a alcanzar, pero ya ha llegado el momento, surge una emergencia, ¿qué haces? Entonces hay que saber poner esta norma en práctica. Nunca endeudarme más del 40%. Claro, y generalmente uno va al centro comercial y ve los precios pequeñitos que le ponen ahí, que en pequeñas cuotitas de $15, $20 por un largo plazo, y no se proyecta, ¿no?, lo que podría pasar. De hecho, yo les diría algo más ahí. Cuando nosotros vemos esas ganguitas o esas cuotitas pequeñas, por lo general ahí abajito dice cada cuánto. Por ejemplo, sabe decir, llévese esta moto por $10. Y uno, wow, $10 por una moto, genial. Cuando uno se acerca a leer, diarios. Ya, entonces eso significa que $10 en 30 días son $300. Entonces no es tan bajo como yo pensaba. Tengo que acercarme y ver. Y una vez que hago eso, otra cosa más que es importante que ustedes hagan. Ustedes están emocionados y la labor del vendedor, mis estimados, es convencerlos. Para eso se ha preparado, así que él va a hacer todo lo posible para convencerte de que es la mejor opción, pero tú con cabeza fría tienes que tomar la decisión. Me dicen que va a ser a $10 diarios la moto. ¿Cuánto cuesta una moto? Ustedes que son expertos en las motos, digamos que costará ¿cuánto? ¿Unos $1,000? ¿Una moto? 1,200. Ya, $1,000, digamos. Me sale a $300 y ya me doy cuenta que no sale $10 como me decían al principio, sale 300 mensuales. Y resulta que es, no sé, es a 6 meses. 6 por 3, 18. Me sale $1,800 la moto, que si comprase al contado me saldría por $1,000. Por lo general, ese es el truco que está detrás de estas cuotitas. Así que uno tiene que sumar todo. Si es que te dicen, le sale solamente por $20, suma todo lo que vas a pagar. Y ahí te vas a dar cuenta que por lo general te duplican el precio. Así que tengan cuidado con eso. Una cosa que quisiera acotar ahí es que muchas de las veces, y esto me recuerdo porque mi esposa me lo decía algunas veces, me decía, no te gastes la plata que no tienes.
Entonces, eso decía, haciendo números decía, ¿cómo es eso? Entonces, muchas de las veces nosotros queremos comprarnos muchas cosas, queremos hacer una inversión incluso para la casa, para los hijos, todo eso, pero sin tener el dinero. Y nos organizamos para más adelante, no, sí voy a poder pagar, pero la realidad es, como usted dice, pastor, si hay un precio y tengo que verlo con mi entrada financiera a la casa. Pongo un ejemplo, si yo gano $100 mensuales y hacer toda esta planificación en ropa, en arreglos de la casa, me sale 500, pero es para mis hijos, es para mi casa, y después estoy apretado para pagar, porque está fuera de mi presupuesto en el hogar. Y vuelvo a decir, estas palabras que me dijo mi esposa, sí, llegado muy grande a mí, que pude entenderlo. Y eso es lo que puedo compartir con los hermanos en las consejerías, que no podemos ir más allá del presupuesto que contamos. Gracias. Así es. Justamente estaba pensando que en este momento vivimos en una situación un poco complicada económicamente. Hay bastantes hogares que sus sueldos los rebajaron al 50%, muchos otros han perdido el empleo. Y como que nos coge de nuevo, ¿no? Teníamos una idea de, bueno, este ingreso tenía y todo eso lo gastaba. Y ahora como que no sabemos cómo administrar. ¿Qué consejos podríamos dar como para poder administrar de mejor manera lo que tenemos, aunque sea ahora menos que antes? Mira, ahí viene una cuestión que es importante, una palabra que, no sé, creo que las personas la tienen como del diablo, y es la palabra ahorro. Esa palabrita que no nos gusta es clave para estas circunstancias. Por lo general, la gente se acostumbra a vivir con lo que tiene. Dirán ustedes, pues obvio, o sea, todos vivimos con lo que tenemos, pero nosotros deberíamos vivir o adaptarnos a vivir con menos de lo que tenemos. Es decir, si yo gano 400, aprender a vivir con 300. Si yo gano 1000, aprender a vivir con 800. Y así, siempre tratar de reducir un poco a mi estilo de vida. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Si viene una crisis por cualquier razón, va a ser más fácil que me adapte a vivir con menos si ya he estado acostumbrado a vivir con menos. Pero si estoy acostumbrado a vivir con los $1000 y de repente me bajan a la mitad, estoy en ese momento en crisis, porque no sé de dónde voy a sacar, y peor aún si es que estaba endeudado el 60%. Es decir, de los $1000, $600 iban a créditos. Y cuando me bajan a la mitad, ahora recibo $500, pero 600 tienen que irse a créditos. Ahí estoy realmente quebrado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aprender a vivir con menos de lo que gano, siempre. Hay una regla incluso en economía que es muy interesante. Las personas suelen decir, los gastos alcanzan a los ingresos. ¿A qué se refieren? Que siempre la gente acostumbra, si te hacen un aumento, comienzan a gastar más para tratar de alcanzar lo que están ganando ahora. Entonces, una persona que a lo mejor vivía en un departamento de $50 cuando ganaba 200, gana 400 y entonces se sube a un departamento de $300. Le suben $1000, pasa a vivir en un departamento de $800. Como que siempre la gente trata de cubrir todo el ingreso que tiene, y eso es algo grave. Entonces, lo primero que yo te diría es aprende a vivir con menos de lo que tienes. Algunos dirán, sí, ya aprendí, pastor, ahorita con esta crisis ya me di cuenta. Ahora, ¿qué hago en estos momentos? En estos momentos es economizar, empezar a ver dónde puedo yo recortar gastos. Y es algo que yo creo que es importante conversarlo con la familia, porque por lo general ahí comienzan los líos, ¿no? Los conflictos en hogar comienzan cuando hay que hacer recortes. A mí no me recorten, recórtenle a él, porque a mí sí y a él no, y ahí comienzan los conflictos. No sé, el pastor, si nos puede comentar algo sobre este tema, cómo sí poderlo llevar al hogar. Algo que la palabra también del Señor nos enseña en estos momentos de crisis, qué hacer como hijos de Dios, es primero mirar hacia arriba antes que afuera e internamente nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no podemos sacarlo a Dios de nuestra vida para tomar decisiones, el qué hacer en nuestra vida. Si llegamos a una crisis, lamentablemente, muchos terminamos haciendo lo nuestro primero. Terminamos en el suelo y de ahí recién volvemos a verlo a Dios. Entonces, yo digo que primero miremos hacia arriba. Y justamente estaba viendo en este momento lo que dice Filipenses en 4, 5, 6, dice: así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Cuando está hablando que solo hay uno,
solo a Él tenemos que acudir. Y si nosotros ponemos nuestras vidas en buscar al Señor para que Él nos guíe, Él va a hacer primero que nuestras finanzas en esta crisis podamos administrarlas mejor. Como usted lo acabó de decir, ¿verdad? Siempre mirando hasta dónde, mi mamá sabía decir, hasta dónde estiras los pies, nada más. Entonces siempre tenemos que mirar la economía, cómo regular nuestra economía, y muy importante, no hacerlo en mí, sino poner esto en las manos del Señor, como digo, mirando hacia arriba y consultándole a Él primero. De hecho, el apóstol Pablo dice en cierta ocasión que se requiere que los administradores sean hallados justos, que sean hallados fieles. Y claro, el texto está hablando sobre el tema de que nosotros somos administradores de la gracia de Dios, pero ahí también nos está dando un principio clave. El administrador debe saber administrar. Y nosotros somos administradores. De hecho, ahí tienes otro principio bíblico, ¿no? Nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Te ganaste tu platita, te esforzaste, trabajaste duro, pero ese dinero no es tuyo, es de Dios. Tú eres administrador. Y cuando uno es administrador es más fácil que maneje mejor las cosas, ¿no es cierto? Te dan un dinero, dicen, ayúdeme, necesito que lo guarde porque yo no puedo guardarlo en este momento. Podría guardarlo por mí. Tú no te gastas ese dinero. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Sabes que no te pertenece. Y por esa razón tú más bien tratas de evitar tomarlo. En ese mismo sentido, cuando yo recibo ese dinero de parte de Dios, yo reconozco que ese dinero le pertenece a Dios. Dios me está diciendo, toma este dinero, administralo sabiamente. Y si yo comienzo a administrarlo a lo loco, estoy deshonrando a aquel que me dio ese dinero. Así que más bien yo tengo que ser sabio y decir, bueno, Señor, incluso yo diría ahí con mi familia, nos sentarnos juntos como familia y decir, Señor, este es el dinero que tú nos estás dando, esto es lo que nos provees, y ayúdanos a administrarlo con sabiduría, sea poco, sea mucho, pero es lo que tú nos das. Justo como ustedes dicen, estaba pensando que a veces uno como que lee la Biblia y como que se queda en este plano espiritual, ¿no? de buscar a Dios, pero creo que en el plano económico, en la parte administrativa y financiera, es justo donde lo podemos llevar a la práctica así de una, aterrizando a la realidad. ¿Qué tanto yo realmente estoy entregando mi vida a Dios, pensando en cómo administro lo que tengo, mis recursos, lo físico, lo que me manejo en el día a día? ¿Estoy primero poniendo esto en manos de Dios o estoy simplemente haciendo las cosas que tengo que hacer y de ahí si es que algo me sobra, doy a Dios, o si es que ya no me alcanza, voy desesperado a Dios pidiéndole provisión y trabajo? Entonces, ¿dónde está nuestra prioridad? Perdón, es algo muy importante eso, que si nosotros estamos dependiendo de Dios, sí, y la dependencia es depender de Dios, sí, y habla muy claro de que nosotros humanamente, como seres humanos, hombres y mujeres, nos manda el Señor, nos manda a ser obedientes a lo que Él. No podemos hablar de todo el mundo, ¿verdad? Pero sí nos habla directamente a nosotros, los hijos de Dios, que estamos aprendiendo un poquito la palabra del Señor y tenerlo en cuenta, qué es lo que nos está enseñando. Y cuando dice, si usted le pregunta a un cristiano y a un no cristiano, ¿cuál es la oración del Padre Nuestro? Todos lo declaran así, pero no le ponen esa pauta cuando en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 2 dice, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y el versículo 3 es muy interesante. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos nosotros, creo, que todos los días pedir al Señor el sustento diario. Porque muchas veces cuando lo repetimos, el Padre Nuestro, si el corre que te cojo, viene a ser como que, veamos si el Señor me escucha. Yo ya le oré, yo ya le recé, ¿sí? Para que Él me bendiga, pero Él no me dice. No, la cosa está cuando dije hace un rato de que miremos hacia arriba, es buscar a este Padre todopoderoso. Lo que usted, pastor, decía, que si el Señor ha permitido que entre la economía a mi casa es a través del trabajo, preguntarnos, ¿quién me dio ese trabajo? Todo viene de Dios y Dios es el dueño de todo y nuestra economía es de Él, y de lo que estamos dando al hogar, a los necesitados. Eso también ha puesto el Señor en nuestros corazones para que nosotros podamos ser los representantes como Él nos mandó a hacer aquí, ¿verdad? De dar a los demás, de dar a los necesitados. No solamente ver por mí, sino también dentro de la economía,
que el Señor nos ha brindado gracias a su bondad, gracias a su gracia, ¿sí? Podemos decir que el Señor sustentará ese pan diario en nuestras vidas. La palabra es muy clara. ¿Para qué te preocupas por el mañana? Estoy parafraseando, ¿sí? Si dice que tienes que preocuparte por el día de hoy, no te afanes por el día de mañana. El día de hoy nos dará el pan. El día de mañana Dios no tiene el control. Así es. De hecho, hay un texto en el Deuteronomio donde dice de que no debemos olvidarnos quién es el que nos da la fuerza para trabajar la tierra, y es Dios. Entonces no podemos nosotros dejar de reconocer que Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Y respecto a lo que dice Nelly, ¿no? Tal vez a veces nos quedamos en lo espiritual y no lo bajamos a lo material. Hay una frase que siempre me ha quedado grabada de Adrian Rogers, un predicador, que él decía: mientras Dios no toque tu bolsillo, es que todavía no ha llegado a tu corazón. Y me parece muy, muy interesante, porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a darle a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro tiempo, pero no nuestro dinero. En esa parte sí, Señor, no te metas, tú por tu lado, yo por mi lado, pero ahí se muestra que todavía no estamos completamente entregados a Dios. Y otra cosa más que yo creo que es importante reconocer es que mientras estamos bien económicamente, como que estamos listos y dispuestos a servirle a Dios. Pero cuando viene la crisis, ahí comenzamos a pelearnos con Dios. Y ahí es cuando yo me acuerdo de Filipenses capítulo 4, en el verso 12, donde dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y noten que el texto ahí es donde aparece: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo. Sé vivir en necesidad y sé vivir en abundancia. He aprendido a disfrutar cuando Dios me da en abundancia, pero también he aprendido a dar gracias cuando no tengo lo suficiente. Esa es una actitud que nos va a ayudar a sobrellevar estos momentos difíciles. No tenemos abundancia. Es muy probable que muchos de nosotros estemos pasando escasez, pero en medio de la escasez podemos dar gracias a Dios. Y cuando damos gracias a Dios, ustedes van a darse cuenta de que como que comienza a haber una nueva fuerza en nosotros, que nos da nuevos ánimos para seguir adelante y buscar y alcanzar las nuevas metas que necesitamos. Otra cosa que me gusta mucho en los proverbios es cuando pone el ejemplo de la hormiguita, ¿no? Que dice que durante el tiempo de verano ella guarda para el tiempo de invierno, y tomar ese ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Que es a veces parte del sentido común, pero gran parte de los problemas que estamos pasando incluso como país o como Latinoamérica es por eso, no hemos sabido guardar en los tiempos de vacas gordas, como basándonos en José, ¿no? Para los tiempos de vacas flacas, sino que casi siempre cuando tenemos eso nos gastamos todo, y cuando no hay, pues ya nada, estamos en apuros. Entonces son principios sabios, ¿no? Que nos da la palabra. De hecho, noten ustedes, ¿no? Otro ejemplo de que la Biblia habla de cuestiones administrativas, el tema de las vacas gordas y vacas flacas, de José, que lo que le dice al faraón, el faraón le dice: tú que eres la persona más sabia sobre la tierra, por favor ilumínanos, ¿qué hacemos frente a las vacas flacas que se acercan? Y lo que le dice José es básicamente: ahorren. Eso es todo. La persona más sabia en ese momento les da un solo consejo: ahorren. Dice José en ese momento: guarden el 20% de lo que están ganando en este tiempo de vacas gordas, y ese 20% servirá para cuando venga el momento de las vacas flacas. ¿Cómo decirlo? Tampoco nos damos cuenta de los temas administrativos que aparecen en la Biblia, que alguna vez una persona me retó. Me dijo: a ver, pastor, ¿dónde está en la Biblia que hable de las vacas gordas y vacas flacas? Le mostré y me dijo: yo pensé que eso no había en la Biblia, yo pensé que eso era de la traducción popular, me decía. Está en la Biblia. De ahí surge este dicho de vacas gordas y vacas flacas. Entonces la palabra habla sobre la buena administración, y es una manera de honrar a Dios si somos buenos mayordomos. Otro punto que me parece importante es, hemos estado todas estas semanas hablando sobre el tema de matrimonio, sobre el tema de familia. ¿Cómo llegar a acuerdos en la familia cuando hay, por ejemplo, un poco de discrepancia en cómo uno hace los gastos, o tal vez quién gana más, quién gana menos? ¿Qué hacer dentro del contexto de pareja? Bueno, ahí más que nada el problema yo he notado que surge es cuando los dos ganan, cuando los dos tienen su trabajo, y ahí comienzan los conflictos. Primer conflicto: ¿quién gana más?
Segundo conflicto, cómo gastamos lo que estamos ganando. Y la verdad es que yo les diría en ese sentido, ¿cómo les diría? El texto bíblico no es específico en eso, pero lo que sí es que debe haber armonía en el hogar. ¿En qué sentido hablo esto? Yo he visto parejas cristianas que tienen un fondo común, es decir, los dos ganan y forman un fondo común y del fondo común sacan para todas las necesidades del hogar y les va bien. He visto familias cristianas donde él gana, ella gana y cada uno se encarga de determinados gastos y les va bien. He visto familias en las cuales pues en cierto modo como que se distribuyen porcentajes del gasto y les va bien. Entonces no hay una especie de norma en esto. Lo que sí es importante es que tiene que haber el diálogo, porque si no hay el diálogo, lo más probable es que va a haber lo que sucede cuando no hay diálogo. Comienzan a surgir las especulaciones, ¿no? Yo creo que él está quedándose con más plata, yo creo que ella está gastándose de más y comenzamos a especular sobre qué está pasando. Cuando nos sentamos a hablar y ponemos las cuentas sobre la mesa, ahí nosotros sabremos. Entonces, la verdad que en este sentido yo les diría, como hogar, ustedes dialoguen, comuníquense como hablábamos la semana pasada, ¿no? Comuníquense, vean ustedes cómo están haciendo los gastos y para ver cómo se puede organizar apropiadamente. Ninguno de los dos tiene más responsabilidad sobre el hogar, los dos tienen responsabilidad y si es que los dos están ganando, pues los dos tienen que ver cómo se enfrentan, porque si no puede darse el caso de que, caso hipotético, ¿no? Digamos la mujer gana $2,000 mensuales, el marido gana $1,000 mensuales, como ella gana más, ¿no? Entonces que ella se haga cargo de la comida, de todo. Yo, mi pobre salario de $1,000 voy a tener que ver en qué lo gasto, pero no es así, pues. Tengo que ver, a ver, vamos a equilibrar. De lo que tú estás ganando más, vamos a sacar, sí, va a haber un mayor aporte, pero yo también tengo que aportar. En ese sentido estoy diciendo que los dos son, los dos tienen que aportar, los dos son responsables en el hogar. Sí, algo también que tenemos que entender en este lado, que ahora en la actualidad se está dando que las esposas, las mujeres, están ganando más que el marido, o sea, que el esposo. Y se ha dado situaciones de problemas en el hogar, de porque él gana menos, es como el menor del hogar, ¿sí? Entonces la mujer comienza a tomar un papel como la sustentadora de la casa. Pero lo que usted acaba de decir, pastor, es justamente eso, ¿no? El dialogar entre los dos para su economía ingresar mutuo a la casa, sí es muy importante. Tienen que colaborar los dos para poder salir. Pero en este tema de si la pareja gana 2,000, la mujer gana 2,000, el hombre gana 1,000, ¿sí? Lo sabio sería aquí, ¿sí? Tal vez la que gana un poco más, un porcentaje, no sé, sería un 40%, 60% el aporte para guiarse. La persona que gana más, obviamente tendría que aportar un poco más, por eso yo digo que el 60% con el 40%. Y así en ese hablar vendría a coordinar y llevar bien la economía. Y ahí es muy importante lo que dijo ¿cómo se llama? El hacer Presupuesto. El presupuesto. Gracias, mi hermana Nelly. Es muy, muy importante que las familias tengan un presupuesto. Esto me toca para la luz, el agua, de lo que no podemos evitar. O sea, no es que ya me toca pagar, no. Es una responsabilidad que adquirimos en una vivienda. Estudios, medicinas, todo. Este presupuesto es muy importante que se tenga en los hogares. Y por ende, si los dos trabajan, esa economía va a hacer que sea posible evitar problemas. Si solo el uno aporta, y si es el varón que gana menos, solo aporta, es obvio que no les va a avanzar en el hogar. Es muy importante lo que usted acaba de decir, pastor. El unirse, conversar, pero muy importante que lleguen a un acuerdo que los dos deben colaborar. Por más que el uno gane 1,000 o el otro 100, los dos tienen que tener esa responsabilidad de colaborar. De hecho, yo creo que ahí viene un tema que tal vez más adelante en otro conversatorio podríamos hablar, sobre el tema de la masculinidad. ¿En qué sentido? Hay varones que sienten que si es que no son los que más aportan, entonces ya no sirven o ya se anularon en el matrimonio. Que realmente el ser varón depende de ser el que más aporta, o hay otras cualidades que nosotros tenemos que aportar en el matrimonio, bíblicamente hablando. Entonces yo creo que es un tema que es importante, como decimos, ¿no? Hoy en día, cuando cada vez más
La mayoría de los hogares vemos que ya en cierto modo hay un cierto nivel, un equilibrio entre los ingresos de hombres y mujeres, pero en algunos casos ya comienza a haber incluso un mayor ingreso de parte de mujeres respecto a varones, y lo que está sucediendo es que los varones comienzan a sentirse de menos. Realmente de eso depende nuestra hombría. Vamos a estar hablando de eso en otro momento. Todo un tema para analizarlo más adelante, ¿no? Pero yo creo que de aquí lo que puedo rescatar es que debemos pensar que no estamos en competición, sino que estamos siendo un complemento, un equipo. Entonces, desde la visión de equipo vamos a buscar qué es lo mejor para nuestra familia y no tanto quién de los dos aporta más o aporta menos, porque puede ser que el aporte no sea económicamente, sino en otras áreas de la casa, ¿no? Y eso también es muy valioso. Entonces, todo eso implica lo que decías también, el tema de la comunicación. Y otra cosa que ahorita estaba pensando, he notado, he tenido parejas que tienen problemas, en cambio, porque al uno le gusta ahorrar, o al uno tiene claro esta visión de ahorro, pero el otro dice, no, es que hay que gastar, no podemos dejar de prescindir de ciertas cosas. Entonces hay muchos choques, ¿no? ¿Cómo manejar ahí? Ahí la clave está en el presupuesto, que nosotros sepamos hacer el presupuesto y tener claro en el presupuesto qué gastos son necesarios, qué gastos no son necesarios. De hecho, solemos hacer lo siguiente: primer rubro del presupuesto, a Dios. Primero, lo que voy a entregarle a Dios, sea mucho, sea poco, lo que le voy a entregar a Dios, eso es lo primero. Segundo, salud o ahorro, tener un presupuesto establecido para cuánto voy a apartar para esos menesteres. Tercero, ¿cómo es esto? Comida, alimentación, cuánto voy a gastar para alimentación. Cuarto, lo que tiene que ver con educación, todo lo que tenga que ver con educación lo pongo ahí. Y por último, todo lo que tenga que ver con salidas, con paseos, con diversión, todo ese tipo de cosas al último. Entonces, sabemos que de dónde va a salir el dinero. Si no nos alcanza, es de lo último. Tiene que haber en el presupuesto una porción para diversión, para entretenimiento, pero cuando yo lo tengo presupuestado sé cuánto me voy a gastar. En algunos casos me he encontrado con familias que resulta que casi la mitad de sus ingresos se los iban en diversión y por eso no les alcanzaba. Entonces, hacer un presupuesto me va a ayudar a organizar y a que podamos entendernos entre los que están formando la pareja. Así es. Bueno, un tema súper importante, creo que podríamos seguir hablando más del tema, pero el tiempo ya no nos da. Pero vamos a continuar con algunos temas relacionados con cosas importantes para nuestra vida, cosas puntuales como este tema. Así que les invito a quienes nos están viendo que puedan también en los comentarios dejar temas que les parezca importante que podamos hablar en estos espacios. Y como suelen decirnos, si te gustó, suscríbete. Y ponle like. Quiero compartir algo de un libro que estaba leyendo sobre este tema del dinero. Dice, el dinero es para servir. El dinero debe ser nuestro siervo. Nosotros no estamos para servir al dinero. Ser un siervo del dinero es una esclavitud para todo hombre. Sé el señor de tus finanzas, no el siervo de ellas. Excelente. Muchas gracias, mis hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana.